sigue haciendo mucha gracia que la gente se haya vuelto loca con esto, con los DC Finest, cuando realmente son recopilaciones de épocas, tienen cosas chulas, cosas majas. Y en este caso el de la Legión, pues recoge varias épocas, de hecho desde el 68 hasta el 74, o sea, hay una mezcla maja. Jim Shooter es el que todo el mundo destaca, pero realmente Jim Shooter solo estuvo en los años hasta el 69, luego por ahí se va, y realmente lo que más importa, y me parece mejor de aquí, es Cary Bates. Pero bueno, eso ya va a temas. A mí Cary Bates me gusta mucho y leo bastantes cosillas y siempre me ha molado bastante. Ya digo, son historias sueltas, sagas de esas épocas más o menos conocidas. A mí el dibujo de Mort Weinsinger pues no me termina de arrancar. Quiero decir, es muy clásico y hasta que no llega Cockrum aquello no mejora. Es así, o sea, podéis ver que es muy clásico, muy parecido, aunque eran los 60. Todavía destacaba mucho el dibujo de los 50. Había evolucionado, sí, pero seguía un poco ese tono. Pero a ver, es muy de la época. Pero el 70 empezó a cambiar. Y Weisinger evolucionaba. Pero aún así, el cambio brutal, la llegada de Cockrum. Cockrum, con sus diseños, con su forma de trabajar y con su impacto. O sea, si luego triunfó en la Marvel con la Patrulla X, por algo es. O sea, el tema está en que es una diferencia grandísima. Aún así, vais a ver mucha historia de personajes muchísimos. Lo más importante siempre han sido las relaciones en la legión de superhéroes entre ellos. Y es lo que se más o menos movía en esa época. Así, una de las cosas más curiosas de este tomo para mí ha sido el simple hecho, vais a ver un montón de personajes que se presentan y un montón de relaciones, que es cómo funcionan, pero que se haya vuelto la gente tan loca con esto, a mí me sorprende, seamos sinceros, cuando no es lo mejor de la Legión de Superhéroes. Eso se dio con Giffen y los Bierbaum y compañía, o sea, esto no es esto. Es muy destacable, tiene cosas muy chulas, es muy, para que entendáis, naif y es muy kitsch, si queréis. Pero realmente lo mejor de la Legión no es. Olvidaos de que os vendan clásicos como lo vale. Mejor. La mano y los 6 dedos viene recomendado por todos lados, pues porque es de Ramube y no sé por qué a todo el mundo pues está con eso. Pero yo queréis que os diga, lo recomiendo porque es de Ramube y de Dan Waters, que sigo echándole muchísimas flores a Waters en todo lo que hace, pero en este caso es una historia de 2 líneas, ¿vale? Argumentales, a paralelas, porque uno es la historia del detective que busca un asesino por tercera vez, y la otra parte, eso es la mano, y la otra parte son los 6 dedos, que es el asesino. Aparte de que hay mucha psicodela, mucha rareza, es un cómic muy cyberpunk, aunque es muy noir, o sea, y con 2 estilos de dibujo muy diferentes. ¿Qué ocurre con ellos? Uno es, en este caso podéis verlo más sucio, pero muchísimo más oscuro, que el detective es cine noir puro, con cosas un poco más macabras. Y luego tienes este, que es la parte del asesino, que es menos, ¿cómo se dice?, oscuro, menos correcto, y en el que se busca una acción más rápida. ¿Por qué? Curiosamente, es el asesino el que tiene que ser el dibujo más dinámico, el dibujo menos grotesco, menos exagerado. Que lo es en cierta parte, pero no tanto. O sea, el contraste lo hacen y es maravilloso. Pero además, como no está esperado, eso sí me suena algo esto, a mí me gusta mucho. La verdad es que es un noir con cosas muy guapas y la verdad es que, ya os lo digo, mola mucho. Y el tema del... Y por fin cierra de Weatherman, el hombre del tiempo, con el tomo 3, que ya le ha costado, ya cuesta salir. Bueno, no voy a decir, no es culpa de Norma, también puedo decir eso. Pero bueno, aquí lo que nos encontramos, la historia de Fox, de la personalidad que supuestamente habían borrado, tapado con ese hombre del tiempo, y ya entramos en guerra completa, en los culpables, en el culpable, en el por qué este personaje es importante. Toda la persecución del primer tomo, toda la redención que intenta en el segundo tomo, desemboca en esto, que a veces desemboca en redención, a veces una culpa lejana, pero sobre todo como lo explica todo bastante bien aquí, dice, bueno, tengo espacio de sobra para explicarlo. ¿Qué ocurre? Pues que tengo más espacio para muchísima acción, hacerlo más bestia, más salvaje, más exagerado. Sí, anteriormente pues me parecía un comicazo, ahora es la hostia en cuanto a cyberpunk, ciencia ficción. No es tanto cyberpunk, sino que como literalmente una space opera, con vaqueros y con todo lo que se te os ocurra, hasta con mechas gigantes. O sea, realmente funciona porque es muy loco, pero está muy bien escrito, los personajes son muy potentes. ¿Qué es lo que me ha fallado? Eso sí que tengo que decirlo. El final. Soy muy dado a, ya lo sabéis, al final es un poco ya brutales, salvajes, ya que pasen burradas. Aquí es todo muy grande, hasta que tiene que resolverse, de una forma muy grande, pero hay un número entero que es un epílogo. No creo que esté mal, pero los finales, sabéis, excesivamente felices no me hacen excesiva gracia, porque ya has visto todo, sabes cómo tiene que acabar, te tiene que haber algo jodido, pero aquí se suaviza muchísimo y eso, pues a ver, no lo veo mal, pero seamos sinceros,
que este feel good no es necesario para mí. Sí que hay partes que sí, otras que no, pero bueno, mola. Es un pedazo de cómic realmente. Nueva entrega de los Caballeros Oscuros de Acero, o sea, de este mundo medieval de DC con Invierno Eterno, que es una historia de Deathstroke, de Terminator, ¿vale? Que es bueno, él aquí es un mercenario igual, pelea con reyes, los reyes Vandal Savage, es Maxwell Lord, hay varios reyes, es una historia de fantasía pura. ¿Qué queréis que os diga? Una de las cosas más interesantes es esto. Es un mundo gris porque está maldito, por algo que ocurrió, ya lo veremos, con un brujo que sigue vivo y es el que hay que acabar para cambiarlo. Y aparece un niño que literalmente tiene color. Ya lo habíamos visto en algún otro cómic, en el manga por ejemplo también había, o en Croma creo que era de Felipe, pero vamos, de Felipe, no de Felipe. Pero bueno, aquí esto es muy importante, el dibujo es Tirso Cons y es brutal. Está maravilloso en esta transformación de europeo a más americano, ¿sabéis? Hay guiones de Christoph, que Christoph es mucha gente dice de fantasía de esta adolescente y su saga de los vampiros es brutal, está muy bien. Eso de saga es que es fantasía adolescente, no, es fantasía puro y duro. Y aquí lo demuestra. También demuestra algo que me encanta y es muchísimo conocimiento de lo que es el mundo de DC, ya no solo de lo que Taylor hizo en las anteriores sagas, sino del mundo de DC en general, como para unificar, sacar los personajes, conservar caracteres, pero cambiar cosas. De hecho, el villano aquí en este caso es Mr. Freeze. O sea, imaginaos irse a Mr. Freeze a ese punto para convertir en el villano de un reino entero. El cómic es acción, movimiento súper dinámico, muy divertido. De hecho, se queda a la misma altura que las obras de Tom Taylor. Solo os digo eso. Tom Taylor y aquí lo que ha hecho Christoph, mismo nivel. No baja nada de nada. Y luego viene de complemento, pues la historia de Aquaman, del Aquaman de este mundo, al que crean los Kent, porque claro, aquí los Kent no crearon a Superman. Y esa variación con Aquaman cambia, pero es muy parecida a lo que ocurría con Superman, ¿no? O sea, hay un momento muy divertido, que tengo que comentarlo porque es que me hace gracia, de cuando el niño más o menos mayor que acaba liberando a un montón de langostas se les lleva a casa. Quiero decir, es muy Tom Taylor. Hay muy buen rollo, hay acción, hay mucho movimiento, hay mucho sentido común, funciona, el ritmo es genial. Y la verdad es que te deja pues el puntito de saber que esto podría llegar a ser más. Aparte, este Aquaman me está dando por leer bastante fantasía. Esto hace mucho que salió de Tengu. Es una obra francesa. De hecho, la gracia es que no han traducido los de Tengu. No sé por qué este mapa interior. Fue poco observar. Es un europeo, a ver. Para que lo entendáis, es el mundo post con los romanos, casi antes de que se vayan. En el mundo que separan celtas y pictos, pues son pueblos gaélicos parecidos, pero no son el mismo pueblo. Se supone que los celtas son invasores. Y un todo mezclado con magia y sobre todo mucho oscuro. Y con monstruos que van a invadir el mundo, hay que evitarlo con magia oscura, necromancia, etc. ¿Qué ocurre? Que esto tiene un ramalazo brutal a Robert E. Howard y a H.P. Lovecraft. Que de hecho Robert E. Howard ya hacía cosas de ese tipo con sus propios relatos. Y también, bueno, el protagonista es un rey picto que recuerda mucho a Brack McMorran, aunque no sea el mismo y tenga un nombre muy parecido. No diré nada de todo esto. Aparezcan los hiperbóreos, los atlantes, etcétera. Ya que sé, se parece muchísimo. Y aún así, esos parecidos, en lugar de decir, esto es una copia cutre, al revés, es uno de sus grandes fuertes. Todos esos parecidos hacen que todo aquel que lea Espada y Brujería de Conan o le guste Lovecraft pueda leerse y le mole. Hay más acción, el dibujo ya os digo que es súper detallado, está muy guapo, muchísima acción. Y bueno, pues si te gusta Robert Howard, Conan y todo esto, te va a molar. Porque tiene mucho ese rollo, pero se acerca también a Slane de Pat Mills en momentos más bestias. Tiene un mix de influencias que funciona muy bien. O sea, no se carga lo que es la base del libro, es las seidonias estas, que son estos monstruos que os digo yo, muy Lovecraftianos. Pero funciona, o sea, funciona muy bien. Hay gente que te dirá, os dirá que es que mezclar no funciona, pero aquí toda esa mezcla funciona. Los autores hablan de que es fantasía oscura, yo lo que digo pues es que es lo que es espada de brujería con algo de magia esto. Y la entrevista es larga y está muy chula, donde cuentan todo. Aparecen algunos extras, bueno, por efectos, sobre todo y todo esto. La verdad es que es una obra bastante chula y me apetecía hablar de ella, pues porque últimamente, como estoy leyendo bastante novela de fantasía tonta y hace poco empecé con 8 rayas que tenían por ahí, pues yo qué sé, por recordar un poco de qué iba. No os puedo acordar de los nombres de los protagonistas. Bran era uno de ellos, pero vamos, ya os digo que está muy bien. La verdad es que no debería haber olvidado una obra tan chula. Batman Ciudad de Locura, que le han dado muchísima bola en Estados Unidos. Quiero decir que es un arte brutal, pero aquí en España lo han llamado Gotham debajo a Gotham Below. Gotham de abajo ha sido una traducción más correcta y menos
extraña. Gotham debajo, Gotham arriba. Es una cuestión de traducción que a mí no me gusta, pero se la dejo a la que sea. La historia básicamente aparece un Batman extraño, muy chulusiano, si queréis llamarlo así, y secuestra a un niño al que quiere convertir en su Robin. Y todo esto ocurre pues porque ha habido un terremoto producido por una de las grandes fallas que bajó Gotham, y el Tribunal de los Búhos está ahí. Parece que este tribunal protegía una puerta que al abrir ha entrado más locura dentro de Gotham, ¿vale? Porque algo pasa. Ya lo ha más o menos comentado bastantes veces el mismo Christian Ward, el guionista y dibujante, que esto se basa mucho en cuando leyó de muy muy joven el Asilo Arkham Asylum de Grant Morrison y Dave McKean. Puedo decir que la historia que continúa un poco de aquellos, se mete a un personaje, hace un cambio y produce unas cosas. ¿Que la historia está bien? Sí. Ha trabajado con Ramube, ha trabajado con Kieron Gillem, ha trabajado con mucha gente buena, Christian Ward, y sabe cómo armar y montar la estructura. ¿Qué ocurre? Le veo muchos secundarios que no sirven para mucho. La historia del Batman y la Gotham debajo es está contada muy a rachas, muy improvisada, no improvisada, sino muy ligera. Quiero decir, no se centra, no lo explica completamente bien. Hay algunos momentos que su dibujo está muy bien, pero la narrativa es confusa. Ocurre sobre todo porque él quiere, supongo. Pero, a ver, hay decisiones muy muy buenas. Usa las dos caras como conducto para que Batman lo sepa todo, pero luego hay apariciones de secundarios que son porque le apetece dibujar a X y ahí personaje y todo esto. El dibujo es brutal, es una salvajada y solo por eso pues ya merece la pena tenerlo, sobre todo por eso. Pero a nivel de historia tiene, para mi gusto, más puntos débiles de los que debería, que podrían haber sido mucho más fáciles. Las extras pues son las galerías de portadas, que hay las alternativas de Bill Sienkiewicz, que son una auténtica maravilla. O sea, solo por esto ya merecía la pena cogerse por separado los cómics. Es un cómic que está muy bien, ¿vale? Está muy bien pensado todo el tema, muy Lovecraft, pero no termina de cuajar para mi gusto lo que es la historia, aunque el dibujo me encanta. Pues nueva entrega de Juez Dredd para aquí, para Españita, y nos traen el día del juicio. Es un crossover bastante curioso con Storm Dog en un mundo de zombies. Esto viene de los 90, ¿vale? Antes de toda la segunda fiebre zombie, cuando ya estaba un poco caída. Y la verdad es que es una historia de un nigromante levanta a todos los muertos del mundo, y es que hay muchos en el mundo de Juez Dredd. Y mandan a Johnny Alpha del futuro para detenerlo, ya que se ha peleado antes con él, porque si se carga el pasado, pues se carga el futuro, lógicamente. Es muy muy gore, en tiros de básicamente disparar, zombies, unos cuantos desmembramientos y todo lo que queráis, acción a saco. Está escrito por Garcenis, dibujado a pachas entre varios, pero sobre todo yo destaco a Carlos Ezquerra porque es el que más me gusta, pero realmente aquí había un par de dibujantes, uno de ellos muy rollo Simon Beasley, y se nota. Sobre todo el principal es que es una historia muy de acción. Decir que se adelantan algunas cosillas que luego veremos en la serie. También, a los que sepan, este cómic salió después de la supuesta muerte, de la muerte de Johnny Alpha de Storm Dog al final, pero ya sabemos que luego sacaron cómics simplemente cambiando el tiempo de donde aparecía. Hay mucha chulería, muchísimo one-liner. Garcenis aquí se sobra con Dredd, lo pone ya de Dios. Hay cosas graciosas, bastante poco graciosas, y la verdad es que a pesar de su extensión, es que parece que huela a que hay mucho lío que no termina de esto. Ay, me encantan estas armaduras, pero no es tampoco es una pedazo de obra. Es divertida, es muy divertida, como todo lo que suele salir de Juez Dredd, pero irregular, ¿vale? Pero vamos, eso sí, lo de los zombies cantando para matarte, pues se pasó un poco de gracioso a Garcenis, seamos sinceros. Mucha acción, muy Juez Dredd, pero seamos sinceros, está un poco desequilibrada porque hay el momento de que... Esto es el origen de Sabat, del nigromante que lo hace todo, ¿vale? Está contado un poco, es muy de revista y mucho de la acción, porque la acción es lo que más mandaba y lo que más pedía, ¿no? Y funciona simple y llanamente por acción. Cuando realmente toda la historia pues coge en algún momento, es un poco flojilla, pero es divertido.